Fíjate, lo que yo creo que el país clama es un cambio, y un cambio profundo. Y no vamos a cambiar con los mismos, haciendo lo mismo para que terminemos en lo mismo. Entonces, la primaria, primero, eso es como un autobús, como el autobús del manicomio. O sea, eso es una parranda de loco que tú no sabes para dónde va. Es decir, tú no sabes si los que van a competir están habilitados, si no están habilitados, si no van a las elecciones, si terminan yendo a las elecciones. Mira, uno tiene que estar muy claro siempre cuál es la ruta para tú ofrecerle a la gente un plan distinto. Los que están allí presentes son los protagonistas de 24 años de errores y fracasos. Yo creo que la MUD y el PSUV son lo mismo. Es el país sin destino, es el país sin ruta. Entonces, el lápiz, ya entrando en esta nueva etapa de la historia de Venezuela, luego del fin del petroestado, ese cambio cultural tan grande que hemos tenido los venezolanos, después de sufrir tanto, de tantos errores, pues nos cansamos de pertenecer a lo mismo, y el país clama la unión, pero no la unión de un grupito de partidos. Lo que el país está clamando es una unión real, donde pueda haber un cambio sin sobresaltos en Venezuela, que pueda haber una transición pacífica en Venezuela, que haya un traspaso de mando pacífico en Venezuela, y eso se hace de la mano de la gran mayoría popular venezolana. Tú no ves a los sectores populares movilizados por una primaria nunca. Ahora, lo que sí vamos a movilizar es a los sectores populares para producir la rebelión del voto. Todo esto que estás viendo es una situación muy tétrica, muy lamentable, que es el fin del Estado petrolero, Venezuela se volvió una carcacha. Venezuela se volvió una chivera. Eso es lo que es el Estado venezolano hoy, una chivera destartalada. Ahora nosotros necesitamos transformarla desde adentro con nuestro capital humano para transformar esto en el punto de innovación más importante de América Latina. Es que vamos a convertirnos en la primera vía de los venezolanos, porque la primera vía que tienen los venezolanos es la educación. Y allá vamos, es decir, que los maestros puedan ganar $2.500 mensuales, que tengamos prioridad sobre la educación, que podamos tener medidas de recorte en el Estado venezolano del gasto público para nosotros dirigir el incremento de la producción de petróleo, porque vamos a tener un incremento en la producción de petróleo en mi gobierno. ¿Y por qué? Porque vamos a plantear una reforma grande a la ley de hidrocarburos para permitir la mayor cantidad de inversiones, tanto nacionales como internacionales, en nuestra industria petrolera. Pero los ingresos de ese incremento en la producción por vía de regalías, yo quiero que vaya directo en un plan de emergencia y de indemnización a los venezolanos. Mira, los venezolanos merecen una indemnización de tanto daño que han sufrido durante los últimos 40 años o 50 años de Venezuela. Es decir, hemos tenido un grave problema en Venezuela. Los venezolanos han perdido su capacidad adquisitiva, les robaron el seguro social, y no estoy hablando solamente de los tiempos Hugo Chávez, es que estoy hablando de hace rato, donde se devaluó la moneda, donde perdimos todo. Ahora, ¿eso quién se lo paga a los venezolanos? El Estado venezolano tiene que indemnizar a los venezolanos, y la única vía es por la vía del petróleo. Sí estamos pensando en la dolarización, pero a veces me pongo a pensar si es nada más la dolarización. Yo creo que Venezuela tiene que migrar a un régimen multimoneda. Es decir, nosotros no podemos bloquearnos nosotros mismos. Es decir, yo estoy en contra de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela, pero también estoy en contra de las sanciones que le ha puesto el gobierno de Maduro a Venezuela. Es decir, aquí estamos sancionados por Biden y estamos sancionados por Maduro, por los dos. Y eso es lo que está pasando hoy con el pueblo venezolano. Por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras es una aberración. Es decir, ¿cómo le vas a poner tú un impuesto por pagar en dólares si estás bloqueado? Pero por Dios, eso es de la torpeza más terrible que he visto yo en mi vida. Entonces, si estás bloqueado, más bien promueve que si te quieren pagar en chapitas de refresco, que te paguen en chapitas de refresco. Que si te quieren pagar en criptoactivos, que te paguen en criptoactivos. Que haya comercio, libre comercio. Ese libre comercio es demasiado importante para que Venezuela pueda recibir lo que sea. Y además abrir los bancos, abrir los créditos. Que haya, que el bolívar es... No, lo que es una falta de respeto al Libertador, que nosotros tengamos hoy una moneda devaluada con su nombre. Entonces, esa falta de respeto tenemos que corregirla. Que en la Constitución está la moneda legal como bolívar. Sí, está bien, no hay problema. El bolívar puede circular. Pero no en exclusiva. Pero yo quiero que los empleados públicos, por ejemplo, ganen en dólares. ¿Y por qué quiero que los empleados públicos ganen en dólares? Porque el Estado venezolano está recibiendo dólares por la venta de petróleo o por la venta de cualquiera de los minerales que tenemos. ¿Y por qué no volvemos a anclar el bolívar al oro? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero con la mente abierta y pensando en el siglo XXI. Entonces, dolarizar, sí, dolarizar en principio, pero yo quiero
dimensionar la economía venezolana y que seamos la economía más abierta de América Latina. Para que yo logre un cambio sin sobresaltos en Venezuela, tengo que hablar con Maduro. Es decir, yo tengo que lograr que Maduro me entregue la banda presidencial. Yo sí quiero que Maduro me entregue la banda presidencial en el salón elíptico del Palacio Federal o hacerlo en la antigua Cámara del Senado, donde él quiera, pero me va a entregar la banda presidencial. Porque es que es la única manera que los venezolanos no sufran más. Porque si en Venezuela lo que hay es una invasión, si en Venezuela lo que hay es un cambio trágico, aquí no va a haber gobernabilidad. Y entonces, ¿quiénes van a seguir sufriendo? Los venezolanos. Aquí es muy fácil disfrazarse de patriota y de héroe en una esquina y gritar a los cuatro vientos de que tú eres más sano que José Antonio Páez y que el Mariscal Sucre. Pero resulta que mientras tanto está sufriendo toda la gente. Entonces sí tenemos que tener el sacrificio y la incomodidad de conversar con el adversario. Yo creo que esas son dos palabras clave. Es muy difícil, es verdad, genera inconformidad, genera sacrificio, genera desconfianza, crear una plataforma de centro y abandonar los cómodos lados o los eternos lados de la izquierda y la derecha. Es decir, si tú te pones al centro es porque tienes que hacer cosas diferentes. Si yo tengo que hablar con Maduro, voy a hablar con Maduro 300.000 veces. El problema está en cómo lo haga. Yo lo hice público. Hay otros que se la dan de radicalísimos y de héroes de la patria y resulta ser que hablan es en privado. Entonces ahí es donde el régimen se fortalece, porque con sacarle en la televisión, ¿qué me van a sacar a mí ahorita con Maduro una foto? Sí, ya me la tomé. Y me la tomé en público. Ahí hay otros que le tienen la foto guardada por si acaso. En cambio, igual pasa con el presidente Zapatero. Con el presidente Zapatero nosotros los venezolanos tenemos que hablar con todo el mundo. Si el presidente Xi Jinping viene para Venezuela, bueno, yo voy a tener que hablar con el presidente chino si soy presidente de Venezuela. Y voy a hablar con todo el mundo y tengo que hablar con el presidente Petro y tengo que hablar con el presidente Lula. ¿Por qué? Porque tengo que abrir a Venezuela. Yo necesito que los venezolanos vivan bien y con quien tenga yo que hablar para que los venezolanos vivan bien. Y en el caso del presidente Zapatero, fíjate que es bien curioso, porque todo el mundo le viene pidiendo favores al presidente Zapatero, pero en privado. Entonces yo le hago una reunión y un foro público con el presidente Zapatero y los mismos que le piden favores al presidente Zapatero, entonces resulta que le caen a piñas al presidente Zapatero y a mí. Pues eso es hipocresía, eso no es ser sincero con la gente. Y los venezolanos necesitamos una cura de verdades. Los venezolanos saben aquí en el lápiz con quién nosotros nos reunimos, porque todas nuestras reuniones son públicas. Nos podemos reunir con la izquierda, con la derecha, con el Vaticano, con los sacerdotes, con la iglesia evangélica, con los líderes del oeste de Caracas, con el country club, con los jugadores de golf, con el que quiera podemos hablar. Ahora, el presidente Zapatero tiene una importancia suprema para la política europea, porque no podemos dejar a un lado que el presidente Zapatero pertenece al partido de gobierno de España. Es decir, el presidente Pedro Sánchez, hoy jefe del gobierno y presidente del gobierno de España, pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Y además el presidente Pedro Sánchez va a ser el presidente de la Unión Europea, mientras aquí va a haber elecciones. En mayo comienza el periodo del presidente Sánchez al frente de la Unión Europea. ¿Y cómo no vamos a hablar nosotros con la Unión Europea si necesitamos que vengan a ver las elecciones? Entonces, evidentemente, tengo que hablar con el presidente Zapatero y voy a hablar con el presidente Sánchez. Y el otro, el canciller de la Unión Europea, no viene también del gobierno de España. Entonces, ¿cómo vamos a pedir observación internacional si no hablamos directamente con la gente? Pero aquí armaron todo un escándalo diciendo que yo estaba financiado por Zapatero, que si yo estaba financiado por el otro, que si a mí me sabe acá, sabe lo que digan. Por mí se pueden engañitar todos en los fake news que quieran, pero nuestra política no la van a cambiar, porque nuestra política viene de las convicciones. La única manera de que pueda haber un cambio en Venezuela es de la mano de las mayorías populares. Si no es al lado de los barrios y de los sectores populares y de las masas campesinas, en Venezuela no va a haber cambio, que lo anoten. Porque sin cambio tiene que haber cambio electoral con gobernabilidad. Y esa es la única manera que existe, que en Venezuela no haya un golpe de Estado y te quiten del poder 48 horas después, es que te acompañen Katia y el 23 de enero. Esta fuerza independiente, en vez de dividir, va a unir. ¿Y por qué va a unir? Porque vamos a unir a esos dos países que han estado divorciados durante 25 años. Yo voy a hacer que Katia y el 23 voten igual al Country Club, o es más, al revés. Yo voy a hacer que el Country Club vote esta vez por quien vota Caracas, especialmente el 23 y Katia. Mi mensaje a los descontentos, que yo soy uno de ustedes, que yo soy uno más del descontento, que no me gusta el PSUV ni me gusta la MUD, que esa es la Venezuela sin destino, que tenemos que unirnos los excluidos para conformar un gran frente nacional
independiente, que gane la mayoría popular y que desde los sectores populares podamos construir esa nueva mayoría que a través de la educación va a transformar a Venezuela.